¿Qué encontraron en las propiedades de Rafael Caro Quintero que podría derrumbar a poderosos cómplices del narcotráfico? Este video revela documentos secretos, conexiones ocultas y pruebas que podrían cambiar todo. ¿Quiénes lo protegieron durante años? Quédate hasta el final para descubrir la impactante verdad que nadie esperaba. No te lo pierdas. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. La historia de Rafael Caro Quintero ha dado un giro que pocos esperaban. Durante décadas su nombre ha sido sinónimo de poder, tráfico de drogas y una habilidad inigualable para evadir a la justicia. Pero recientes operativos han puesto al descubierto una realidad que había permanecido oculta. Lo que encontraron en una de sus propiedades no solo reescribe su legado, sino que podría ser la pieza clave para desmantelar estructuras criminales aún activas. ¿Qué fue lo que hallaron? ¿Cómo este descubrimiento puede cambiar el rumbo del narcotráfico en México? Desde su salida de prisión en 2013, se tejieron innumerables teorías sobre su paradero. Algunas aseguraban que había optado por una vida tranquila y alejada del crimen, mientras que otros sostenían que nunca dejó de operar en las sombras. Su capacidad para desaparecer por casi una década solo alimentó la intriga. Sin embargo, la DEA y las autoridades mexicanas nunca dejaron de perseguirlo. Su captura en 2022 marcó el fin de una persecución sin precedentes. Pero lo más revelador no fue su arresto, sino lo que sucedió antes. Los operativos encabezados por Omar García Harfuch en algunas de sus propiedades pusieron al descubierto información que podría tener consecuencias devastadoras para el crimen organizado. No se trataba solo de bienes materiales o de rastros de actividades ilícitas, sino de documentos y registros que revelaban conexiones inesperadas. Estas evidencias no solo demuestran que su influencia se mantuvo intacta por años, sino que señalan complicidades que podrían alcanzar niveles que nadie imaginaba. ¿Quiénes estaban realmente detrás de su protección? ¿Cuánto poder conservaba dentro de la estructura del narcotráfico? Para entender la magnitud de este hallazgo es necesario remontarse a los inicios de su imperio. Rafael Caro Quintero surgió desde la Sierra de Sinaloa con una visión que pocos tenían: expandir el negocio de la marihuana a una escala industrial. Su liderazgo dentro del cártel de Guadalajara no solo le permitió amasar una fortuna incalculable, sino también establecer relaciones con figuras de alto nivel en la política y las fuerzas de seguridad. Durante años logró operar sin restricciones, acumulando territorios y estableciendo rutas de tráfico de droga que fueron fundamentales para la expansión del narcotráfico en México. El punto de inflexión llegó en 1985 con el secuestro y asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA. Este crimen no solo puso fin a su reinado momentáneamente, sino que también provocó la furia del gobierno estadounidense. La presión diplomática y la movilización de recursos para capturarlo fueron abrumadoras. Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica y sentenciado a 40 años de prisión en México. Sin embargo, en 2013 una decisión judicial lo dejó en libertad, argumentando fallos en su proceso. La DEA no tardó en reaccionar, colocándolo nuevamente en la lista de los criminales más buscados y ofreciendo una millonaria recompensa por su recaptura. Su liberación le permitió reorganizarse y, a pesar de mantenerse fuera del radar mediático, su influencia en el mundo criminal no se extinguió. Durante casi una década, las autoridades intentaron dar con su paradero, pero parecía haberse convertido en un fantasma. Informes de inteligencia sugerían que continuaba operando desde la Sierra de Sinaloa, con una red de protección que le permitía evadir a las fuerzas de seguridad. Lo que pocos sabían era que mientras su figura parecía desvanecerse, su poder seguía presente en las principales actividades del narcotráfico. Cuando finalmente fue recapturado en 2022, la noticia dio la vuelta al mundo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las autoridades comenzaron a inspeccionar sus propiedades. En una de ellas, la investigación reveló detalles que podrían comprometer a múltiples actores dentro y fuera del narcotráfico. Se descubrió que su estructura criminal no operaba de manera aislada, sino que contaba con conexiones estratégicas en diferentes niveles de poder. ¿Cuántas figuras de alto perfil estaban relacionadas con él? ¿Qué impacto tendrá esta información en las investigaciones futuras? ¿Qué se escondía tras las propiedades? Suscríbete, activa la campanita y descubre algo de este impactante caso que nadie te ha contado. El operativo llevado a cabo en enero de 2025 reveló información que hasta ahora no se había hecho pública. Aparentemente se trataba de una finca común y corriente ubicada en una zona rural, alejada del bullicio urbano. Sin embargo, al inspeccionar su interior se descubrió que funcionaba como un verdadero centro de operaciones delictivas. La sorpresa no radicó únicamente en el hallazgo de armas o dinero en efectivo, sino en la recopilación de documentos detallados
que evidenciaban las conexiones aún activas de la organización criminal. Lo más alarmante fue la presencia de registros financieros que confirman transacciones recientes vinculadas al lavado de dinero. Cifras millonarias que se movían entre distintos bancos, cuentas pertenecientes a terceros y flujos de efectivo que dejaban claro que las operaciones ilícitas no se detuvieron tras la captura de su líder en 2022. Además, los documentos incluyen nombres de contactos tanto en México como en Estados Unidos, lo que sugiere que la red seguía funcionando con una estructura bien organizada y respaldada por personas estratégicamente ubicadas en distintas esferas de poder. ¿Cuántos de estos contactos estarán dispuestos a enfrentarse a la justicia para salvarse a sí mismos? El tráfico de drogas es un negocio que no se detiene fácilmente. A pesar de la caída de varias figuras clave, los cárteles han demostrado su capacidad de adaptación. En este caso, el cateo en Sonora reveló detalles sobre rutas de distribución que continuaban activas incluso después del arresto del líder en 2022. Esto indica que la estructura operativa seguía en pie, gestionada por personas de confianza que mantenían los negocios ilícitos en marcha. La evidencia recopilada sugiere que los envíos de droga hacia la frontera estadounidense seguían ocurriendo de manera sistemática, utilizando métodos cada vez más sofisticados para evitar la detección de las autoridades. Uno de los puntos que más preocupan a los investigadores es la posible implicación de funcionarios y empresarios en estas actividades. Entre los documentos encontrados, hay referencias a pagos que podrían haber servido para garantizar protección a la organización. Esto abre una nueva línea de investigación que podría derivar en el involucramiento de figuras influyentes dentro del ámbito político y financiero. La pregunta es, ¿hasta dónde llegan estas conexiones y qué consecuencias traerá para quienes formaban parte de esta red de protección? Con esta nueva evidencia, la situación legal del líder criminal se complica aún más. Las pruebas encontradas podrían fortalecer el caso en su contra en la Corte de Nueva York. Donde enfrenta un juicio con múltiples cargos. El gobierno estadounidense ha sido claro en su intención de llevarlo ante la justicia y asegurarse de que reciba la condena máxima posible. Pero, ¿podría esta nueva información ser utilizada como moneda de cambio? La estrategia de la fiscalía podría estar enfocada en obtener información clave a cambio de beneficios legales, una práctica común en estos casos. A lo largo de los años, una de las reglas de oro dentro del crimen organizado ha sido el silencio. Mientras menos se hable, mayores son las posibilidades de mantener cierto poder o negociar una salida favorable. Sin embargo, el panorama ha cambiado. Con documentos en su contra que podrían afectar a más personas, el líder criminal enfrenta una de las decisiones más difíciles de su vida: mantenerse en silencio y enfrentar la posibilidad de una sentencia de por vida o cooperar con la justicia a cambio de una reducción de pena. ¿Estará dispuesto a delatar a sus antiguos aliados para salvarse a sí mismo? Este caso reescribe la historia del narcotráfico. ¿Qué sigue para Caro Quintero? Suscríbete, activa la campanita y comenta qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.